conversatorio. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Este conversatorio tiene como nombre Optimizando el futuro, pensando a la educación, el desarrollo del currículo para el éxito, desde el curso de legislación, gestión y currículo. Pues este curso está gracias al acompañamiento de nuestro profesor Wilson García. Nosotros somos estudiantes de noveno semestre y queremos darles las gracias por estar aquí. Igualmente a la asistencia de nuestros panelistas, tener acá a cada uno de estos profesores que forman parte, que han tenido pues una preparación y que también podemos nosotros como adquirir un conocimiento de ello. Entonces agradecerles, decirles y comentarles que durante este conversatorio se van a tratar aspectos lo que es cerca del currículo, su desempeño e implementación, tomando en cuenta pues la formación docente que es lo que estamos acá como estudiantes de la Universidad de Los Llanos. Entonces pues queremos comentarles lo que es el currículo. Un poco de esto es como todos sus aspectos involucrados en la educación, lo que implementa este transcurso, esta preparación. Es importante para nosotros como docentes en formación poder escuchar a cada uno de nuestros panelistas que está aquí presente, escuchar la experiencia que han adquirido y, como bien sabemos, también entender que hay tendencias, que hay enfoques que pues ahora en la actualidad y también en el transcurso han formado parte y tienen como propósito el enriquecer esta preparación y también esta discusión que vamos a tener aquí pues presente. ¿Para qué? Porque vamos a compartir pues lo que es perspectivas, vamos a compartir y buscar un ambiente dinámico que permita pues desde nuestros panelistas profesionales y también nuestros educativos converger o también analizar críticamente pues lo que es el panorama de currículo. Entonces quiero presentarles a nuestros panelistas invitados. Tenemos el día de hoy al profesional Rodriel Rodríguez Díaz, es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa, sociólogo en formación, magíster en Educación. Tenemos también de invitado al señor Juan David Gutiérrez Ramírez, licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico, magíster en Educación Inclusiva e Intercultural y docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Finalmente y menos importante tenemos también a nuestro invitado Edgar Alberto Talero Jaramillo. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad de Los Llanos, magíster en Pedagogía de la Universidad en La Sabana. Actualmente está doctorando el doctorado en Educación Física con énfasis en Educación Física Escolar del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia. Y además tiene 5 años de experiencia en educación rural con la coordinación educativa del ARIARI, 3 años como docente del post primaria en el internado Puerto Iris del municipio Puerto Concordia, México. Entonces, pues quiero que le demos un aplauso a nuestros invitados. Pues bueno, empezando aquí como este conversatorio y que todos acá estamos escuchando y de esta intercambio de expectativas, que queremos empezar con una pregunta. Tenemos, digamos, un tiempo que cada uno podrá responder. Como decimos, es un conversatorio que nos sentamos a gusto. Entonces, como primera pregunta, me gustaría preguntarles, no sé cómo les gustaría, pues empezamos desde el profesor a este lado. Entonces, ¿cuál es su experiencia y recorrido como docente y en qué niveles educativos ha trabajado y cuáles han sido sus roles? Entonces, el profesor nos puede ahí charlar. Mi nombre es Edgar Alberto Talero Jaramillo. Algunas de ustedes creo que participaron en el evento que hubo el viernes pasado con el profesor Alfredo Guizo, que hablaba de educación popular. Creo lo que él dice, que a uno lo atraviesan las experiencias que tiene como profesor. Y a mí me marcó
hablaba hoy con unas profesoras que estamos trabajando y les comentaba, me marcó haber trabajado durante la seguridad democrática en zonas rurales, como Puerto Concordia, que era el centro de operaciones del bloque Centauros en ese momento, en lo que tiene que ver con la cabecera municipal de Puerto Concordia y un municipio de Tienda Nueva para arriba, que ahorita no recuerdo bien el nombre que era donde quedaba. Después de eso fue difícil porque como trabajé en zona paramilitar, me trasladaron para zona de mesetas meta. Entonces me daba miedo porque ya no era zona paramilitar, sino zona guerrillera, pero en el internado, como era un internado, trabajé postprimaria. Iba de preescolar hasta noveno. O sea, trabajar hasta noveno porque la postprimaria va de sexto a noveno. Y cuando llegué a mesetas, en mesetas primero me llevaron a Jardín de Peñas, pero en Jardín de Peñas me bajaron a una escuela que se llama Reserva de la Macarena, que queda en la Reserva de la Macarena en mesetas, en una escuela que se llama San Antonio. Y pues como comentaba hoy, a mí no me enseñaron para ser profesor de primaria, sino para ser licenciado en educación física. Para mí fue satisfactorio enseñar en la escuela nueva y terminar el grado primero, porque duré 3 años en esa escuela, y ver que los niños aprendieron a leer y a escribir, pues no con el mejor método, pero con el que yo sabía que en ese momento hice, pero ver que los niños leían, yo dije, yo sé hacer eso, o sea, soy capaz. Entonces a mí eso me empezó a marcar como profesor, y siempre he dicho que, o yo le decía a mis estudiantes cuando inicié en la universidad, que hacer patria no es tener un fusil, sino que hacer patria es ir a ese tipo de regiones donde a uno lo necesitan, y que a veces pues con mucho miedo, con ganas de empacar todo y volverse para la casa, uno se llena de fuerza, empaca y desempaca la maleta toda hora, pero sabe que está haciendo algo por las comunidades y esos sectores. Y hace como 14 años trabajo aquí en la universidad, fui profesor catedrático y ahora soy docente ocasional de la escuela teatral. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Rodi Rodríguez. Bueno, a diferencia del profe, creo que mi experiencia es totalmente diferente. Nací en una familia de educadores. Mi papá educador, mis tíos educadores, mis primos mayores educadores, mis primos que vienen de otra generación de educadores. Estudié en una escuela normal. Cuando estaba en la transición del actual programa de formación, antes se llamaba ciclo complementario, y en la anterior versión normal las prácticas las realizamos desde grado octavo. Entonces digamos que comencé a hacer prácticas muy sencillas de observación desde grado octavo. Después de la licenciatura, mi profesor Wilson, Wilson en esa época era muy exigente, hoy en día ha bajado un poquito, se trata con cariño, me gusta que todo aprecio. He tenido oportunidad de trabajar pues, en varias instituciones, en las básicas, en las medias, en la coordinación, coordinando también proyectos sociales. Laboré unos añitos en la Universidad de Santo Tomás, donde realizamos unos trabajos de campo también hacia el sector de las regiones más vulnerables, más apartadas, Uribe, La Julia, Puerto Concordia, Mapiripán. Nos involucró un poquito con el tema de la educación. De ahí nace fruto un libro que está publicado, Epistemología y Saberes de la Universidad Colombiana. Y en la actualidad, digamos que hay otro escenario que he tenido la oportunidad de participar, y es directamente con la Subdirección de Calidad del Ministerio de Educación. Entonces integro la sala de evaluación de educación, donde cumplimos unas tareas muy esenciales, pero que digamos son vitales en nuestro sistema educativo, como temas de convalidación, temas de acreditación, registros calificados, calidad y alta calidad. Entonces, colaboro con algunos conceptos técnicos que el Ministerio bien tiene en consideración cuando aporte a la hoja de vida, digamos, del comisionado, pues están como en relación. Y bueno, aquí contento de acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan David Gutiérrez, licenciado en filosofía. Mi experiencia
en el sector educativo es de 10 años en educación básica, colegios más que todo en el sector secundaria, básica también, enseñando clases como filosofía, sociales, ética, religión. Me he desempeñado en el área de investigación, siempre me ha gustado mucho el ser docente e investigador y he tenido la oportunidad de implementar algunos proyectos en algunos colegios de la ciudad y ahora último pues estoy experimentando la parte de la docencia universitaria en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Prácticamente es como el recorrido que he hecho. También he tenido la posibilidad de investigar en sectores del Meta donde pues, se ha afectado con el conflicto armado y también he tenido la posibilidad de publicar un capítulo del libro con un grupo de investigación de la Universidad Santo Tomás en el que estuvimos pensando la construcción de paz desde las pedagogías y también desde pues, la experiencia como docentes que teníamos en el grupo de investigación. Entonces, más o menos es como el recorrido que he tenido en la parte educativa. Muchas gracias. Qué enriquecedor pues, tener ese panelista, primero porque podemos notar que cada uno tiene como su fuerte, su recorrido, y me gustaría también preguntarles de acuerdo a cómo ha interactuado cada uno con el currículo a lo largo de su carrera y pues también pensándolo desde el modo de ha participado en su diseño, implementación o evaluación. Entonces, o quién necesitaría empezar, como hablamos de ese conversatorio, pues podamos. Bueno, entonces si quieren yo empiezo con la respuesta. Digamos que las interacciones que he tenido con el currículo en educación ha sido muy difícil para mí, sobre todo porque de cierta manera algunos principios que yo he estudiado en la universidad y que me ha aferrado a ellos en mi propia filosofía de la educación no concuerdan con los currículos de los colegios en instituciones educativas como tal. De hecho, en mi primer enfrentamiento contra un currículo no había construido casi nada para poder trabajar, digamos, competencias o digamos, habilidades específicas en los estudiantes, sino que eran currículos que estaban ahí hacía muchos años en las instituciones, en donde siempre he trabajado, me ha tocado reconstruir ese currículo sí, para poder llegar a, digamos, a los objetivos educativos, aunque en definitiva está cómo se coge ese currículum y cómo se adapta también a las necesidades propias de los estudiantes y de los pensamientos del profesor, que también influyen mucho en ese currículum, ¿no? En la primera experiencia como docente propuse una innovación curricular atendiendo a la tesis de licenciatura que estaba llevando a cabo en ese momento y diseñé toda una propuesta para cambiar el currículum de filosofía en el colegio, porque pues era un currículum de historia de la filosofía, solo eran las edades de la filosofía y autores clásicos, y yo propuse filosofía latinoamericana, propuse cambiar todo eso por lo que actualmente es el pensamiento latinoamericano. Lo justifiqué desde la propia tesis que realicé, digamos, mostrando la necesidad que tenían los estudiantes de reconocer la realidad en la que vivían y que quitaran un poquito ese mito de que les tocó esa vida porque nadie sabe, pero les tocó vivir difícil porque trabajaban en población vulnerable en el barrio Porfía. Y allí, pues, haciendo la investigación de la licenciatura y modificando ese currículum, me di cuenta pues de que ese diseño curricular tiene un impacto en los estudiantes, pero depende de muchos factores que el docente tiene que sortear para que pueda dar como ese resultado, ¿no? Pues también cuando ya pasé a la parte más de yo diseñar el currículum, entré a un colegio como jefe de área de ciencias sociales y me tocó a mí tener esa labor de diseñar el currículo, que evidentemente como no había nada propuesto, pues lo diseñé en base a los lineamientos del Ministerio de Educación, que son los derechos básicos de aprendizaje, y son muy interesantes, digamos, en la actualidad nosotros como docentes poder ver esos derechos básicos de aprendizaje y diseñar el currículum con esa orientación del Ministerio de Educación. No he alcanzado a ver el fruto del desarrollo de ese currículum, pero
sí sé que incidió mucho en la organización de todo el ejercicio educativo desde lo disciplinar, aunque también dentro de ese currículo también propuse algo interdisciplinar, porque pues en un proyecto que estaba llevando a cabo en el colegio tuve que integrar, o no tuve que integrar, sino la misma naturaleza del proyecto integró las demás disciplinas en ese currículum que había propuesto. Entonces, pues eso es como mi experiencia hasta el momento. Muchas gracias. Profe. Bueno. Digamos que inicialmente en mi pregrado no le tenía mucho cariño al currículo. Fue la única materia que me quedó sobre todo. Pero fue un reto conocerlo, saber qué era el currículo. Ya mi maestría me enfoqué, el énfasis fue currículo y evaluación, y mi tesis fue transversalidad curricular. ¿Cómo se trabaja la transversalidad curricular? Colombia solo trabaja por proyectos. Hay 5 proyectos obligatorios, de los cuales son 3 ejes que trabaja, digamos, como tal. Chile trabaja por objetivos. Chile trabaja alrededor de 15 ejes transversales. Y países en desarrollo como Inglaterra trabaja alrededor de unos 17 y trabaja temas muy interesantes para solucionar problemas, digamos, muy concretos, ¿sí? Digamos que a partir de esa tesis de maestría comencé a enamorarme un poco más del currículo, la evaluación, y comencé como a sentirle como un gustico en especial. Con el pasar del tiempo, entonces digamos que le apunté un poco a conocer más el sistema nuestro colombiano, que tiene que ver con el estudio del currículo, y logré incorporarme al grupo de investigación currículo, que tiene diferencia entre currículo y currículo crítico y postcrítico. Hay varias, digamos, conceptos ahí. Y logré integrarme al grupo de investigación de la Universidad de Caldas, currículum e identidades culturales, donde hemos realizado eventos que tienen que ver solo con el enfoque curricular, dialogar un poco con Alicia de Alba, que es una referente de currículo práctico, un poco con el profe Ángel Díaz Barriga, un mexicano que se ha dedicado a escribir bastante acerca de la teoría curricular, Abraham Magenzo, que es uno de los grandes catedráticos de currículo en la UNESCO, y a partir de ahí entonces comenzar a conocer un poco más cómo llegar al documento oficial, ¿sí? Digamos que muchas de las transformaciones que queremos en el aula, si llegan al documento oficial, sea quien llegue a ejecutarlas, las va a realizar. Participé en unas ocasiones como par evaluador del ministerio, sobre todo en lo que tiene que ver con condiciones de calidad para las escuelas normales superiores, y terminada esa fase se presentó una oportunidad, digamos, como un pequeño siguiente paso, y es pertenecer ya a la comisión como tal intersectorial de calidad de la educación superior en Colombia. Y ya ahí digamos que la experiencia ha sido muy gratificante. Es contemplar cómo las instituciones de educación superior en Colombia, tanto oficiales como privadas, hacen todo un ejercicio de plasmar en documento oficial sus intenciones de formación, ¿sí? Entonces ya el papel, digamos, que he venido desempeñando tiene que ver más con generar la ponencia en sala, sustentarla en sala. No es una tarea fácil. Muchas veces hay que leer 500, 600 folios. En cierta ocasión el SENA, por ejemplo, envió documentos de gestión de calidad, más o menos unos 1200 folios, ¿sí? Porque en Colombia todavía no se comprende qué es la calidad curricular. No creemos que la calidad es la extensión del documento, pero no miramos lo concreto del sistema de aprendizaje que ejecuta el currículo. Y a partir de aquí entonces ya hay unas construcciones muy interesantes que año tras año se están postulando. Créanme que no es fácil mejorar el sistema de calidad de la educación en Colombia cuando no hay capacidades instaladas, ¿sí? Es decir, los países en vía de desarrollo tenemos que luchar en el aula con 40, 50 estudiantes en unas condiciones donde no hay un ventilador, donde no hay unas instalaciones propias, cuando muchos países el tope máximo son 20 estudiantes, ¿sí? María Montessori por aula tenía 12 estudiantes, Piaget tenía 3. Y cuando usted tiene una educación personalizada, ¿la calidad qué? Aumenta. En Villavicencio los estudiantes tienen que salir a protestar a la alcaldía a las calles porque les quitan un docente porque hay 36. Y si no tienen 2 más para los 38, no justifica que un docente asista, ¿sí? Entonces digamos que hay muchas cosas que en los documentos, en las políticas están,
pero al no tener Colombia la capacidad instalada, pues es muy difícil de concretar. ¿Sí? Digamos que mi participación actualmente es muy sencilla, muy, digamos, somera, pero tiene que ir muy de la mano con el currículum. ¿Sí? Le apuntamos a un sistema de calidad orientado por el sistema canadiense y sobre todo por una entidad que se llama RISES, que es la que orienta la política de calidad curricular para Latinoamérica. Entonces, sería mi experiencia con el currículum. Muchas gracias. Yo creo que lo que hablan del currículo es difícil, y es difícil para mí como profesor en la universidad, porque yo trabajo con acreditación del grupo de acreditación del programa, que también lo tiene educación infantil, que se liga directamente con eso, pero va en contra de lo que yo creo, o sea, va en contra de la supuesta resistencia o resistencia que yo debía hacer con esa perspectiva eurocéntrica que nos muestra, si nosotros a partir de lo que hemos visto en el currículo sabemos que viene de una perspectiva anglosajona, ¿sí? O sea, hablaríamos entonces como un currículo decolonial donde se le dé visibilidad a esos conocimientos que son de aquí. Lo mismo que sucede cuando uno en una institución educativa, alguna vez hice un proyecto de investigación y pedí un plan de estudios, pedí un plan de estudios de un colegio, y el colegio, el profesor no le había borrado que venía de un municipio por allá de Medellín, ¿sí? ¿Qué es lo que digo yo? Porque sabemos que el plan de estudios no es el currículo es mucho más, pero él se adapta en lo de colonial a las necesidades en el contexto de nosotros que es Colombia, en la región de lo biodiverso que tenemos nosotros, de lo que hablaba el profe, de las etnias que tenemos en la región, de las comunidades que tenemos. Utilizamos con ese currículo que nos obliga en cierta medida el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación. Me acuerdo que tenía yo un profesor en la Universidad de la Sabana que era historiador, que se llama Francisco Casas, y él decía, es que uno debe decir una cosa y hacer otra en el aula de clases, ¿sí? A mí me piden una cosa, claro, me piden los resultados de aprendizaje en la universidad, como casi los derechos básicos de aprendizaje que piden en la media y en la básica. Pero ¿qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con esos órganos laterales a las que nos anexamos en el anterior, aunque el gobierno anterior afirmó, lo hizo Santos, pero tiene que ver con la anexión que hacemos a la OCDE, en eso mismo que mencionaba el profe, de tener que competir con unas instituciones educativas europeas o colegios europeos, cuando nosotros ni siquiera en la universidad, hace poquito dijo el ingeniero que me lo encuentro acá por ahí, que el CIAO sí, que servía la red Wi-Fi, no sé si es que o no la sabemos manejar, porque pues yo le pregunto a los muchachos que son de pronto más ágiles con las TIC, y dice, profe, es que eso no sirve, ¿sí? Pero según él, en toda la universidad todos tenemos acceso a internet, ¿sí? Ahora medio tenemos esas pantallas que hay, claro que es un televisor, pero a veces no hay internet tampoco, no, ni eso, se va la luz a toda hora y no tenemos luz, y estamos presentando, hace poco tuve que presentar un video, me tocó como 3 veces, me cansé y dije, no, venga, mejor hablo porque no lo vamos a poder ver, y el video solo duraba como 6 minutos, y duramos como unos 40 minutos para poder ver un pedacito de 5 minutos porque cada nada se iba a la luz. Entonces, ¿en qué medida a nosotros nos va, a ustedes los miden con el ECAE, ¿sí? Competimos con cosas que no tienen en cuenta e invisibilizan muchos conocimientos que tenemos nosotros en Colombia, en América Latina, en el agua y el Bueno, pues como poder escucharlos, es comprender de qué es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de currículo, de que cada entorno, cada contexto lleva como a una implementación también, y ver de que en su experiencia como que nos cuentan que, por ejemplo, cuando nos hablas de lo de la chica de Medellín, ¿sí? De lo de la docente, lo del docente que estaba ahí en el... Un docente del colegio aquí de Villao que copió un plan de estudios pero le olvidó cambiar. No hizo el plan, o sea, es que según en las instituciones educativas, cuando hacen, todos nosotros trabajamos en una institución,
preparamos ese plan de estudios de acuerdo con el contexto y las necesidades que tiene esa comunidad. Bueno, aquí también decimos que lo hacemos y contamos con los estudiantes, con los egresados, pero si vamos a ver, a veces solo lo hacen los profesores y no cuentan con nadie. Se queda en el discurso. Y bueno, dando como hilo a la conversación, me gustaría que pudieran como mencionarnos para cada uno qué es currículo, cómo lo define y qué elementos para ustedes lo componen y cómo pues se estructura un poco más desde la teoría. Sí. Bueno, para mí el currículo es como muy fenomenológico. Yo le decía a alguien, es como cuando uno en religión le hablan de la iglesia de la esperanza, que queda en la primera etapa. Para quienes viven en la esperanza, pues saben a qué iglesia hablo. Yo no soy religioso ni practico ninguna religión, pero traigo ejemplos de ese tipo a veces. ¿Qué sucede con la iglesia de la esperanza? Tendría uno a creer que es las paredes, lo físico, ¿sí? Pero en la Biblia decía que la iglesia del primer siglo lo conformaban eran las personas, ¿sí? Así como el currículo lo conforman los estudiantes, los profesores, los administrativos, el proyecto educativo institucional, ahí está el plan de estudio, el manual, o sea, todo eso, la esencia de lo que es una institución educativa. Vuelvo y traigo a la esperanza. Hay dos instituciones educativas muy cerca de la iglesia de la primera etapa, que son el Colegio John F. Kennedy y lo que antiguamente se llamaba el Antonio Villavicencio, que hoy día es la Germán Arciniegas. Pero si usted va y dice, ¿será que me facilitan el currículo de la institución? Porque es que el profesor de currículo de la Universidad de Los Llanos me dijo que viniera y preguntara cuál era el currículo. De pronto le entregan el proyecto educativo institucional, pero el currículo no. Entonces yo digo la esencia. Entonces le decía alguna vez a los estudiantes, ¿en qué momento ve uno la esencia de una institución educativa? Yo les decía el día de la semana cultural, que ahora no la hacen una semana y no la dividen, es como el día durante un mes, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que caracteriza a esa institución educativa? ¿Qué es lo que ella le ofrece a la comunidad? Muchas gracias, profe. Bueno, digamos que la tarea curricular es bastante amplia. He tenido oportunidad de asesorar ya 3 tesis en currículo como tal, de maestría. Y siempre hacemos un recorrido. ¿Cómo nace el currículo? Allá en 1918 con Franklin Boyd, en el contexto de la industrialización de Estados Unidos, un contexto anglosajón, donde la mirada mercantil crece sobre la manufactura de Latinoamérica y las periferias. Pero hay unas resistencias posteriores hacia los años 50, donde las teorías críticas comienzan a emerger y hacer un currículo participativo, político, un currículo de hay relación de poder, y digamos que ya hacia la escuela de Frankfurt, finales de la posguerra, nace una teoría curricular o postcrítica, y surge una palabra interesante que se llama currículum. Uno de sus grandes representantes, Tadeo da Silva, es uno de los grandes referentes del currículum crítico, y me gusta mucho la definición que él da. Él dice el currículum es un objeto de identidad que es decir, cuando usted realiza una planeación, un manual de convivencia, cuando hace toda la gestión administrativa, está trazando un proyecto de vida para un niño, para un ciudadano, ¿sí? Y ese documento de identidad, como él lo define en su texto, naturalmente incorpora lo emergente de la vida, y lo emergente no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Colombia es un país, por ejemplo, donde lo emergente hacia el año 2015 fue pensar en la paz. Surge la cátedra de paz, se obliga a la institución a incorporar la paz, pero el currículo, su modelo general es una paz muy negativa, porque lo que hace es oprimir el conflicto y no ayudarlo a superar de manera pacífica y no violenta, para que cuando ese niño sea ciudadano en la calle, pues tenga esa misma autorregulación. Entonces digamos que
en cierta medida, en el sistema ideológico del aparato del Estado que se llama educación, el currículo ha servido como la cenicienta al paseo para darle respuesta concreta a las necesidades que necesitamos apagar como un incendio voraz a corto plazo. ¿Sí? Es un proyecto que merita mayor lectura. Tenemos saturación. Un chico ya estudia hasta 17 asignaturas en 35 horas a la semana. Y lo curioso es que tiene que hacer tareas que duran más que la clase. El currículo está saturado del patriarcado. Es muy poca la lectura que hay feminista, hay muy poca la lectura de mujeres, es muy poca la participación de los colombianos. La reflexión del currículo colombiano es más referente afuera que adentro. El modelo de educación migratoria alemania es un modelo colombiano. El modelo de muchos países en desarrollo es el modelo de Paulo Freire. E incluso muchas facultades. Entonces, digamos que es una cuestión bien fuerte. Entonces, para mí es una reflexión muy emergente. Se planea una cosa, sale otra. También es oculto, es un currículo oculto, porque ese consejo que da el profesor, que no está en la planificación, que ayuda a formar mejor al ser humano, también hace parte del currículo de la vida. Entonces, también digamos que opera. Y lo que realmente opera en el aula depende del modelo administrativo, porque si usted llega al aula y tiene 50 niños, pues por más crítica que sea esa aula, debe iniciar con un conductismo para que el orden y la estética me permitan por lo menos orientar un par de ideas. Entonces creo que ese sería mi concepto de currículum. Bueno, pues desde mi perspectiva el currículo es algo complejo, algo que hay que tomar con juicio, con cuidado. Muchas veces se hacen currículos en base a alineamientos públicos o ideologías o preferencias del profesor, ¿cierto? Que son, digamos, las dos opciones que tiene cada educador para poder llevar la práctica educativa a su lugar. Pero realmente yo creo que es importante asumir el currículo no como un todo educativo. Pienso que hay otras esferas de la educación que influyen para que ese currículo se dé, a pesar de que el currículo abarca muchas cosas de la educación, hay algunas otras que se adhieren a esa práctica educativa y no son propiamente cosas del currículo, sino que van instauradas de pronto en ideologías o en ideas que el profesor presupone, o muchas veces principios éticos también, ¿no? O cuestiones que el profesor prioriza antes que el currículo, y que en ese sentido pues perdería un poco de fuerza el currículo como se debería asumir, que es esa proyección y ejecución y medios para poder lograr el éxito educativo o el aprendizaje como tal. Digamos que veo muchos errores en la ejecución y en la planificación o en la creación misma del currículo cuando, como lo decían los colegas acá, ya hay un currículo preestablecido o hay un formalismo en el hecho de presentar ese currículo, y de cierta manera ni las mismas instituciones educativas asumen el currículo en su totalidad, sino que se centralizan ciertos conceptos evaluativos o informativos o de competencias, ¿cierto? Pero realmente se tiene que tomar con un poco más de precaución el hecho de pensarlo y ejecutarlo. También, por ejemplo, el hecho de evaluarlo y de saber si realmente los fines que está llevando el centro educativo los está logrando o no, y si está convenciendo a esos profesores de que ese currículum es el que necesita el colegio, la ciudad o el planeta en general. En eso ya creo que hemos avanzado un poco, al menos en la parte pedagógica, de encontrar esos mínimos que un colegio debe tener para que funcione y para que se dé. Se habla, por ejemplo, en uno de esos currículos de ciudadanía global, ¿cierto? De educación ambiental, de educación para la paz, como lo decía el profesor, pero es muy complejo de analizar porque como cada institución toma sus propias decisiones, es difícil, y yo creo que se adhiere mucho a la filosofía institucional, a lo que piensa el profesor de la educación, a lo que creen los mismos estudiantes de la educación, que empezando que se supone que el currículum debería participar el estudiantado para hacerlo, para que
él se sienta parte de ese aprendizaje y no sea algo ajeno a él o en contra de lo que él quiere aprender. Es un poco lo que cambia en Finlandia, ¿no? Que es, han mejorado la educación y le han dicho al estudiante, bueno, que le gusta aprender, por dónde quiere, y el resto de ciencias se acomodan a ese interés del aprendiz para que pueda surtir efecto la educación, ¿no? Entonces, vemos currículos y políticas públicas por un lado, estudiantes por otro lado y profesores por otro lado, y creo que para que el currículo tenga un efecto, todos tienen que compaginar o armonizar o por lo menos tener unos mínimos de perseguir ese objetivo. Lo que decía, la evaluación de ese currículo y de verdad darse cuenta si lo que estoy haciendo tiene algún sentido o no, y tomarlo como desde esa perspectiva de, diría yo, fenomenológica del currículo y crítica también, que es, y en eso creo que el currículo debe ser un ente vivo, o sea, debe verse reflejado en las prácticas docentes, ¿verdad? Debe ser algo vivo, algo que esté en la cotidianidad del centro educativo. Retomo dos palabras que nos estaban mencionando: juicio y con cuidado. Y aquí abordamos la pregunta que siento que me gustaría como comentarles, es ¿consideran que el currículo es fundamental para la formación de docentes? Entonces creo que esas dos palabras me llaman la atención, me gustaría que me respondieran, y también que nuestros colegas, o bueno, tu colega pueda como darnos respuesta a esta pregunta de si es importante para estas prácticas. Claro, sí, yo creo que ahí radica muchas de las dificultades del currículum, porque cada profesor o cada profesional o disciplina asume una postura de definir el currículum desde su propia perspectiva o desde su propio ámbito. Creo que hay que llegar a acuerdos para poder decir, este es el currículum, y en eso es lo que los profesores tienen que ponerse de acuerdo en un centro educativo, en una universidad o en lo que se quiera, en cualquier centro que se quiera impartir la educación, y es darse cuenta de en dónde están de acuerdo con la evaluación, con las competencias, con las temáticas que van a emerger de ese discutir del profesorado frente a esas necesidades educativas del contexto de los estudiantes como tal. Yo pienso que es fundamental de interpretar ese currículo, las teorías como tal, pero también ver en la práctica qué surge del currículo. Por ejemplo, las contingencias, como lo hablaba el colega aquí presente, de la disparidad que hay entre lo que se piensa y lo que se planea y lo que se lleva a cabo en la clase. Muchas veces nosotros como docentes cambia totalmente por una emoción del momento, porque de pronto los ánimos están distintos, porque no están predispuestos para escucharte 2 horas, o no tienen la disposición para ver un video, o hay cosas que esas contingencias del currículo lo deben tener en cuenta. También, digamos, el asumir la evaluación como un progreso, tanto formativo como educativo, y revisar hasta qué punto las modificaciones que se hacen tienen lugar cada tanto, ¿sí? Hay planes de mejora al respecto, o como en la actualidad los profesores les toca lidiar con eso. No hay una directriz, digamos, en los institutos o en los centros en donde se alinee un poco. En las universidades mucho sí se ve que hay como todo un programa de profesionales pensando lo que se está enseñando. Por lo menos en la experiencia de mi universidad o de donde estoy laborando actualmente, el currículo tiene que ver mucho con las transformaciones del territorio, y tiene que ver con estas necesidades que está teniendo nuestra sociedad, como la reconstrucción del tejido social, como la construcción de la paz que perdure, ¿cierto? De esa paz que se habla imperfecta, pero que tenemos que poner cada día algo de nuestro, digamos, de nuestro ser para que se dé, ¿cierto? Todos tenemos que reconocerlo. Entonces, pues, escucharlo.
profe Rodríguez mencionaba ahorita, por ejemplo, lo que tiene que ver con el currículo poscrítico a partir de la identidad. ¿Sí? Me encontraba ahorita con una niña que está aquí en ese palito que está leyendo algo sobre feminismo. Entonces yo le decía, ¿usted sabe que eso tiene que ver con el currículo poscrítico? Y ella me decía, es que eso es como muy propio. Entonces yo le dije, bueno, pues explíqueme cómo así que es muy propio. Y decía, y creo que tiene razón. O sea, sí, sabemos que las comunidades LGTBIQ+ deben de ser incluidas dentro de los contenidos curriculares. Sabemos que se le tiene que dar visibilidad a la mujer dentro de los currículos. Sabemos que se tienen que visibilizar las comunidades indígenas. Pero ¿será que estamos como sociedad dispuestos a aceptar eso? ¿Será que los padres de familia, cuando apareció hace como 2 años, que iban a incluir algo sobre enseñanza, creo que era en edades infantiles de sexualidad, salió el Centro Democrático, que era que le iban a presentar videos con contenido sexual a los niños? ¿Sí? La pregunta es, ¿en qué medida nosotros estamos dispuestos a entender lo que es esa visibilidad de esos grupos que han sido invisibilizados por esa perspectiva de lo que yo decía y menciono siempre en clases, de lo que es Jesucristo, ¿no? Nosotros vemos que Jesucristo no nace, parece que según la perspectiva judeo-cristiana, no nació por allá en Medio Oriente, sino parece más alguien que nació por allá en el Báltico, ¿no? En Escandinavia, parece es un vikingo mono de ojos azules, ¿sí? ¿En qué medida vamos a empezar a dar visibilidad a esas comunidades dentro del currículo? Yo sé que cuando hablan de currículo crítico se habla de una división de clases sociales, y cuando se habla de un currículo poscrítico se le empieza a dar esa identidad cultural. Pero resulta que yo me encontré con me recomendaron un libro que se llama La Policía de Familias, que es de John Doncelot, y tiene que ver mucho con la educación infantil, pero tiene que ver también con el currículo, ¿sí? Porque lo primero que aparece cuando se habla de currículo es lo social, porque a partir de las revoluciones europeas, hablando de la francesa y de la rusa, aunque se dio primero la rusa, tenemos que ver que a partir de la Revolución Francesa, la mujer y el niño y el juego empiezan a tener un papel importante. Es cuando aparece lo que es el proceso de escolarización. Pero aunque aparece el proceso de escolarización, y Comenio hablaba de la pansofia y de una educación para todos, sabemos que en esa modernidad la mujer no tenía derecho a estudiar tampoco, y que fue solo como hasta el siglo pasado que eso sucedió. Entonces, claro, el currículo sí es importante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el papel que le damos nosotros a esos contenidos curriculares? No solo a los curriculares, sino también a los pedagógicos y a los didácticos, entendiendo también esa diferencia que hay entre cada uno de ellos. La pregunta es si es importante la formación. Sí, de pues, se licenciado. considera que el currículo es fundamental para la formación de los docentes. Sí, sí. Bueno, listo. Digamos que el sistema nuestro educativo se compone de 4 columnas. El componente pedagógico. La pedagogía es como una reflexión por la formación del ser. ¿Qué voy a formar? El componente didáctico, si sé qué estilo aprenden los niños, pues sé qué estilo voy a enseñar. El componente evaluativo y el componente curricular. El componente curricular es qué organizar para que ese proyecto de vida pausadamente, en secuencia, digamos, pues llegue a un feliz término. En ese sentido, el currículo es una de las 4 columnas del sistema educativo. Y es esencial. Esencial en la formación del educador porque va a ser el documento que oriente todo el proyecto. Todo el proyecto. Usted puede llegar a una escuela jerárquica, notarial, autoritaria, pero si renueva el currículo, comienza a renovarse toda la práctica, porque sea quien llegue, va a obedecer a lo que el currículo establece.
Entonces, para mí es muy importante que nos desestabilicemos un poco en la construcción curricular. Y a mí personalmente me pasa eso cada año. Yo intento todos los años no repetir temas, lecturas, autores, sino como que abarcar un poco más, hacer otras lecturas, otros métodos, porque uno siempre en el tema curricular encuentra la zona de confort. Y la zona de confort en los niños, en la educación infantil, es el dictado. Dictarle a un niño es una zona de confort. Pero emplear la lúdica para que él aprenda de una manera totalmente contextualizada es un reto para el docente. Y uno termina cansado y agotado. Entonces digamos que es muy importante considerar que el currículo es tan vital, y yo me atrevería a decir que esos 4 pilares es el más fuertecito. Porque históricamente el currículo que se ha pensado para dominar el mundo lo escriben los que dominan el mundo. Y me atrevo a decir casi en palabras un poco más abusivas, es totalmente disruptivo. La disrupción curricular que se sigue hoy en día hace que muchos nos callemos. Entonces lo que el profe dice, ya nos da pena incorporar ciertos temas por ciertas ideologías y se incorporan muy tímidamente y se incorporan de manera muy somera. Doy un ejemplo, para no tocar el tema, sino como para tocar el ejemplo. Los países que han vivido conflicto armado, los países que han hecho acuerdos de paz, los países que han firmado acuerdos de paz, para lograr su implementación tienen que cambiar la propuesta curricular. Que enseñe la historia de ese conflicto, que enseñe la memoria, que enseñe el concepto de víctima, el concepto de la paz positiva, paz negativa, la paz imperfecta, para que esos niños ciudadanos no crezcan el anhelo de la venganza y el odio, el resentimiento que carcome el corazón, sino que reconstruyan un nuevo tejido social. Entonces, en Colombia el éxito de la implementación de un acuerdo no fue la firma, sino que eso se lleva al modelo educativo para formar la siguiente generación. La paz no es para esta generación, es para las venideras, ¿sí? Aún así, hay muchos esfuerzos, y digamos que en estos últimos 4 años en mi formación doctoral me he dedicado a documentar en los 8 municipios más pobres del Meta las experiencias de paz que los docentes hacen sin que nadie lo note. Docentes en medio del conflicto que, sin decir derechos humanos, paz, democracia, justicia, promovieron toda la reconstrucción del tejido social y lo llevaron al asunto curricular tan importante que lo hicieron proyecto social y proyecto institucional. Y aún perdura. Y lo más interesante, no se han ido del territorio. Entonces me parece que es muy importante que el docente lea constantemente qué es el currículo. Gracias, Pedro. Pero como hablamos que es un conversatorio, me gustaría preguntarles, no sé, alguien del público tiene alguna pregunta para nuestros invitados el día de hoy, pues de las temáticas que hemos visto. Entonces, pues no es referente a algo que hayan hablado, sino algo que he escuchado desde que estemos avanzados y quiero escuchar la opinión de ustedes, que es, hablan de algo que es el currículo oculto. Desconozco qué es, sí, entonces me gustaría conocer en qué se basa el currículo oculto. Bueno, dime. ¿Hay otra pregunta más o vamos a responder? Yo quería. Ya me acordé. Por lo menos desde mi programa, ¿no? El currículo que han manejado pues, en el programa de educación física, de referente que piensan de pronto con ese debate ahora que la educación física ya se implementa más la cuestión pedagógica, antes que era más deportivizada y que desde un tiempo para acá se viene como una especie como de rivalidad entre esas personas que manejan lo corporal, lo cuántico, lo biológico, y esas personas que ven la educación física más desde la corporeidad y la pedagogía. Entonces, cualquiera de los tres que pudiera de pronto contestar referente a eso, ¿qué consenso se podría o cuál sería el camino para que realmente el programa avance y ese tipo de rivalidades no nos afecte también a nosotros los estudiantes? Bueno, entonces la teoría del currículo oculto, digamos, hay varios referentes. El más fuerte es Posner,
George Fornes, él habla de currículo concurrente y propone que lo que realmente ocurre en la aula son 4 tipos de currículo. Uno de ellos es el currículo oculto, aquello invisible que al hacerlo visible permite una formación muy potente, muy potencia para los educandos. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? Que cuando el currículo oculto o lo que está oculto, que forma con mucha potencia, logra llegar al currículo oficial, entonces al normalizarse se estandariza y comienza a ser parte de algo, digamos, ya no tan potente. ¿Sí? Es como algo similar con la moda. Cuando sale un accesorio de moda, es novedoso, llama la atención, pero cuando todo lo tiene, ya no es novedoso. ¿Sí? Entonces habría que pensar muy bien cómo hacer que eso potente, que permite visibilizar algo en el contexto que es muy formativo, pueda perdurar. Entonces ahí está el reto, digamos, de la renovación del currículo. El currículo oculto son los elementos no visibles que forman, que deberían estar en el documento oficial o que están de una manera muy somera. ¿Sí? Eso digamos que es. Y para el compañero, en Colombia, la normatividad vigente actual en educación regula que los programas de licenciatura, ¿no es cierto?, deben tener unos componentes o unas condiciones. En este caso, este gobierno quitó 3 decretos y flexibiliza un poco la situación de los programas de licenciatura. ¿Qué es un programa de licenciatura? Un programa que en su núcleo común tiene la didáctica, el currículo, la pedagogía, la evaluación y que en un contexto determinado es formativo. ¿Sí? Ya el énfasis que le quieran dar, digamos que es un agregado. La licenciatura en educación física en algunas universidades no está unida al programa de una facultad de educación o pedagogía, sino al programa de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensa más el asunto del bienestar físico, biológico de la persona, y en otras facultades está más inclinada a la ciencia humana, ciencia pedagógica, ciencia de la educación, porque piensa más el asunto formativo. Entonces voy a dar un ejemplo en el caso de la filosofía. En Colombia, los licenciados en filosofía enseñamos la filosofía en la educación básica y media. ¿Sí? En cambio, el filósofo formado en filosofía va a la universidad. De una cosa es ser licenciado para enseñar esa disciplina, otra cosa es ser no sé, en este caso hay una denominación muy diferente, ¿sí? Ya tendría que ser muy disciplinar, pero la base común debería estar en ese contenido. ¿Qué se les exige a los programas hoy en día? Que el componente mínimo de investigación inclinado al campo conserve un núcleo básico del 25% sin el trabajo de grado. Si se incorpora el trabajo de grado, debe subir a un 50%. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, los programas de licenciaturas, algunos en alta calidad tienen hasta un 80% en contenido de investigación, porque lo que hace que el licenciado renueve y se motiva a seguir profesionalizando o cualificando es el componente investigativo. Gracias. ¿Algún compañero quiere agregar algo más a respuesta al profesor o qué? Cubillos. Hábleme, profesor. Cubillos, pues. Pero mira que es interesante lo que usted dice y siempre va a ocurrir. Sí. Y es bueno. ¿Sí? Porque una licenciatura casada solo con una mirada, pues hace perder la riqueza, digamos, de la formación. ¿Sí? Licenciatura en educación física con énfasis en ese valor agregado es interesante. Esa es la lucha que se ha dado siempre entre las ciencias, entre los que son fenomenológicos y hermenéuticos desde lo cualitativo y los que se basan en las ciencias naturales. A diferencia posiblemente de algunas licenciaturas, es que usted allá tiene esos que se dedican a esa parte dualista y cartesiana del cuerpo que se centra en lo biológico, ¿sí? Y en lo fisiológico. Mientras que están los que se dedican a lo que tiene que ver con la corporalidad, la motricidad, que lo miran desde una perspectiva de la comprensión. Y entonces esa rivalidad no va a dejar de existir cuando existe quien quiere invisibilizar y minimizar al otro. No, pues de pronto aportar sobre el concepto de currículo oculto, que es un concepto, digamos, en emergencia, en discusión, digamos, en aplicación también, ¿no?
que es, como lo decía el profe, las cosas que no se alcanzan a ver o que no están planeadas en el currículum formal, pero que hacen parte de la práctica educativa y que muchas veces están en el inconsciente del profesor, ¿cierto? Pero digamos que ahí hay un recorrido un poco más autoanalítico de la práctica docente para determinar de pronto en qué expresiones estoy haciendo alusiones a enseñanzas que no he querido hacer al respecto, o de pronto también está muy atado a las concepciones políticas o religiosas del profesor, que no logran separarse en el ejercicio educativo digamos, del acto de la enseñanza, y se alcanzan a entrever nociones o seducciones, ¿cierto?, del profesorado frente al público que lo está escuchando, y que se presenta en todas las clases por el hecho simplemente de ser humanos y de tener concepciones éticas, políticas, religiosas en medio de la práctica. Y digamos que para poder hacer lo que dice el profe de coger ese currículo de cultura y mejorarlo, hay que hacerlo también con mucho detenimiento, con mucho juicio y con mucho, digamos, perspicacia a la hora de saber si realmente quise enseñar eso que aprendieron o no. A ustedes. Hace poco, bueno, antes de que surgieran las preguntas del público, me acuerdo que el profesor Edgar me mencionaba de la inclusión, ¿sí?, de cómo abordar eso. Y viene esta pregunta que creo que es importante, me gustaría escuchar también la perspectiva de nuestros invitados, y es cómo aborda el currículo la inclusión educativa, pero también me gustaría escuchar cómo ustedes la abordan en el aula, ¿sí?, o en su experiencia profesional. Entonces, les doy la palabra para que podamos dar respuesta a esta pregunta. Ahora estoy dando un curso que se llama Inclusión, que le estoy dando a los compañeros que están aquí, y me pare más en lo que dice el profesor Tomás Tadeo da Silva a partir de la identidad. ¿Por qué? Porque es que creemos, o algunas personas creen, que la inclusión solo tiene que ver con las personas que tienen diversidad funcional. Claro, los que tienen diversidad funcional, como es el caso de Michael, están incluidos dentro de lo que es la inclusión. Las personas que han sido invisibilizadas por las clases dominantes, en este caso las personas negras, los indígenas, las mujeres, la comunidad LGTBI, son esas personas que deben ser incluidas dentro del currículum. Los que no aprendemos no porque tengamos alguna diversidad funcional, sino porque tenemos unos ritmos de aprendizaje diferentes a los otros, que es lo que las instituciones educativas abordan a partir del piano. Entonces, eso es lo que tendría que ver y que nosotros deberíamos tener presentes como docentes cuando abordamos y construimos esos contenidos, entendiendo que cuando hablamos de currículo parado, lo que dice Antonio Bolívar, hacemos referencia a ese que, o sea, esos contenidos que en alguna manera, si vemos un autor que se llama David Hamilton, nos dice que ese concepto de currículo se origina por allá en 1600 algo en una universidad de Glasgow, en unos documentos que encuentran en Escocia, ¿sí? Pero debemos también diferenciar, como lo plantea Antonio Bolívar, en la parte didáctica, que no se encarga de ese qué, porque es, yo digo, los franceses se encargaron de los alemanes de la didáctica, y en cierta medida los angloamericanos y los anglosajones cogieron lo que tenía que ver con el currículum. Pero en qué medida nosotros hemos entendido que el uno se encarga del qué y el otro se encarga del cómo, ¿sí? O sea, si este ha abordado cómo se va a dar el contenido y la escuela no, la escolarización, el proceso de escolarización no se da, si no se crean esos contenidos curriculares, pues aparece el cómo. O sea, cómo voy a abordarlos, con qué estrategias, con qué estilos de enseñanza, con qué actividades voy a tener en cuenta ese qué que me dice el currículo para abordarlo desde la didáctica. Y ser inclusivo. El profe, ¿me acuerdas? Bueno, la verdad no me gusta mucho la palabra inclusión, porque digamos que las lecturas que uno hace y uno escucha
hay una tendencia, ¿no? Incluir a unos, excluir a otros. Yo creo que la palabra adecuada se llama bien diversidad. Hay mucha diversidad para aprender. En mi instancia de investigación tuve la oportunidad de conocer un colegio gitano donde el PEI es una caricatura y el manual de convivencia es el almanaque de cumpleaños de todos los niños. Entonces todos los niños saben cuándo es su cumpleaños, cuándo nació, y es una familia muy interesante. Entonces a ellos no los incluyeron, los consideraron tan diversos que esa diversidad enriqueció toda la región. Y también se les va la luz constantemente, limitan con un basurero, están a las afueras de una ciudad, en un suburbio, pues, digamos que ellos tienen otras condiciones, y tampoco tuvieron inclusión, sino se hicieron inmersos. Y este rector le dice a los estudiantes: yo no quiero que ustedes vivan más en este barrio, tienen que salir. O sea, seguir en este barrio donde hay unas condiciones vulnerables no necesito. Entonces, además, si se acaba este colegio y si ustedes buscan colegio en otro lado, mejor. O sea, incluyanse. O sea, miren que hay tanta riqueza que va para allá el asunto. El año pasado y este año particularmente, ya a nivel personal, tengo 4 chicos en la obra de caso Piar. Una niña con depresión clínica. En la silla siguiente se hace el chico que tiene autismo, ¿sí? Y en la siguiente silla se hace un chico que tiene déficit mental. Yo me atrevo a decir que casi su capacidad es de un niño de tercero, pero están en 11. Y hay otro chico que tiene también un problema de hipoacusia, porque a él le permite, pues, digamos, le dificulta la aprendizaje. ¿Qué fue lo mejor para ellos? Desaparecer el currículo oficial. ¿Sí? Tuve que hacer un PR, cada uno una planeación de 7 páginas, y yo no tuve en cuenta eso. ¿Sí? Entonces dialogué con ellos, charlé con ellos, miré sus talentos, y me di cuenta que el chico de autismo, que es un excelente músico que está en batuta, iba aprendiendo artes. ¿Sí? Que la niña que dibujaba manga iba aprendiendo artes. Y que el otro chico iba aprendiendo todas las materias. ¿Cómo actuar ahí? O sea, el currículo oficial queda limitado. ¿Sí? Entonces ahí hicimos una estrategia. El chico pianista lo llamamos a esa bandera, y cuando miramos interpretar el piano de esa manera tan apasionada, de ahí para allá, no sé cómo, pero comenzó a pasar artes. ¿Sí? La niña, cuando hizo una serie de presentaciones en manga, y digamos la tarea era firmar las de la docente de arte, entonces comenzó a superar la arte. ¿Sí? Entonces digamos que el PIAR, el DUA, son miradas netamente administrativas, no más. ¿Sí? No tenemos aula de apoyo, los colegios oficiales, por cada 400 niños, hágame el favor, un docente orientador que llamamos psicólogo. ¿Sí? Y ahí tenemos colegios que no tienen, o si lo tienen, como en algunos casos, un orientador escolar para 2.000 estudiantes. ¿Sí? No hay una terapia de lenguaje, no hay un fonoaudiólogo. Entonces es muy difícil, se convierte en una vida muy administrativa y casi el currículo desaparece para no perder el lado humano del docente frente a un niño que no tiene las mismas condiciones. Bueno, desde la perspectiva de la inclusión educativa, complementando un poco lo que ya han dicho, que es muy cierto y va por ese lado lo que es el currículo inclusivo, además de tener en cuenta la diferenciación de los estudiantes, o hacer un enfoque diferencial, se debe tener en cuenta la diversidad como riqueza y punto de partida de ese currículo inclusivo. En ese sentido, lo que se debe hacer es ver la persona primero, ¿cierto? Es decir, qué imposibilidades tiene para hacer ciertas habilidades o hasta dónde puede desarrollar ciertas habilidades o competencias que va a atender a también su diagnóstico como tal, pero que no solamente se necesita un diagnóstico para incluirlo o para tenerlo en cuenta, sino que simplemente por el hecho de ser humano
y de tener opiniones, percepciones, se debe incluir en el currículum o se debe tener en cuenta, ¿cierto? Y eso también va desde las posiciones que tienen nuestros estudiantes en la clase, y cuando no le parece algo a algún estudiante, pues debe argumentar esas razones y el docente debe llevar un acuerdo. Es un poco lo que John Dewey decía de democratizar la educación, ¿cierto? Y tener en cuenta esa perspectiva para incluirlo dentro de del ejercicio educativo como tal, y que sea un participante activo o que sea un protagonista más bien de lo que se está dando en el aula de clase. La inclusión no puede ser tratamientos específicos para personas con diversidades, sino tiene que ser una manera, ¿cierto?, de asumir la educación desde la perspectiva de todos podemos aprender y todos tenemos derecho a aprender, desde la perspectiva de la educación para todos y para toda la vida, que también es una cuestión que no se acaba, ¿cierto? Ya está visto, y digamos que desde organismos internacionales nos han dado esa idea que no me parece tan, digámoslo, tan alienada o tan conspirativa, ¿cierto? De la educación es para toda la vida, es decir, nunca vamos a dejar de aprender, y a pesar de que tengamos nuestros títulos, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo distintas cosas, y desde allí es que se debe asumir la inclusión educativa, desde esa igualdad y oportunidad que todos tenemos por el simple hecho de ser humanos, a pesar de nuestras diferencias, sean cognitivas, sean visuales, sean físicas, sean de cualquier otro tipo, porque en realidad todos tenemos ciertas limitaciones en algún sentido de nuestra vida. A algunos les gustan los gráficos, a algunos les gustan los videos, a algunos les gusta leer. Es decir, nosotros tenemos ciertas limitaciones, es decir, en ese sentido todos seríamos discapacitados, ¿cierto? Y en ese mismo sentido todos deberíamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de ser asumidos como un ente, como decía Kant, ¿cierto? Un bien en sí mismo. Es un proyecto, una empresa que se está forjando allí, y que los profesores aportamos, pero que también los compañeros aportan, ese trato que se le debe dar a la persona a pesar de su condición política, social, racial, ¿cierto? Y ahí estamos incluyendo a todas esas poblaciones que han sido invisibilizadas y que realmente merecen esa oportunidad de tenerse en cuenta, de tenerse en cuenta para la realización del ejercicio docente. Básicamente esos son como los postulados de la educación popular. Creo que por ahí va el asunto. Bueno, algo importante en este tema que estamos hablando en este conversatorio, a mí me gustaría como escuchar esa perspectiva que tienen ustedes de cuáles son los retos al evaluar el desempeño de los estudiantes según los estándares educativos. Entonces, el profe Rodríguez. Pues es que la verdad la palabra educación tampoco me gusta. Evaluación no. Una reflexión que publiqué hace unos años atrás es la evaluación transversal con mirada social. Ese documento tiene 5 recomendaciones para evaluar, respondiéndole al sistema pero humanizando el sistema. Porque la evaluación no la inventamos los pedagogos, la inventaron los administradores. Y muchas veces la evaluación es lo que más deshumaniza, porque la tomamos como una calificación, como una medida de represión, una medida de poder. Yo creería que una palabra bonita incorporar es valorar, darle valor. Darle valor a ese niño que camina, darle valor a ese niño que llega sin desayuno a estudiar, darle valor a ese docente que llega enfermito incluso a orientar una clase, darle valor a esos niños de la vereda que caminan 2 horas, ¿sí? O sea, digamos que el contenido del estándar es una cuestión muy mínima, muy esencial, que muchas veces, si no tenemos el debido cuidado, nos hace como olvidar el lado humano, ¿sí? Eso digamos que lo tenemos muy claro. Y bueno, y digamos que toda esa situación de estándar, todos los estándares curriculares, tampoco están muy claros, ¿sí? Muchas áreas no tienen estándar, tienen apenas documento orientador, ¿sí? Y el documento orientador, si lo examinamos, no tiene todos los componentes o no están actualizados. Entonces también digamos que es muy compleja la situación. Yo invitaría más a dar valor, a formar,
más que instruir y a utilizar la ciencia, por un ejemplo, que la reducción que haga, como una excusa para formar. ¿Sí? El profesor de matemáticas es el que más forma en responsabilidad, es el que más forma éticamente en responsabilidad, pero también es currículo oculto, porque él, aunque exige puntual el examen, exige puntual los 50 ejercicios, eso es ética, eso es responsabilidad. ¿Sí? Entonces, digamos, que agregar ese mínimo. ¿Sí? Y lo último que diría en cuestión de evaluación, estamos en una transición de muchas propuestas evaluativas, formativas, sumativas, que van a conducir como a la misma idea. Hay que responder al sistema, hay una responsabilidad frente al sistema. Una pregunta que siempre me he hecho es, ¿qué pasaría si a todos los docentes les quitamos las planillas de evaluación? O sea, ¿qué poder, qué relación de poder, qué resistencias se generarían ahí? ¿Realmente asistirían por aprender o por la nota? ¿O realmente se desarrollaba un aula por un temor o por una voluntad? Pues creo que el proceso también es muy, muy formativo. Bueno, yo voy a contar, como he dicho, por aventura mía, dos historias de la evaluación. Alguna vez estoy en la vereda San Antonio, en la escuelita rural, y me llega un niño que viene del pueblo y me dice: profe, a mí nunca me han puesto un 5. ¿Sí? Yo pues al otro día me inventé una actividad para ponerle 5. Y entonces le puse un 5, ¿sí? Y claro, él miraba esa hoja y decía: uy, ese 5 es mío. Yo le dije: claro, ese 5 es suyo. Dijo: ¿en serio, profe? Y decía: yo creo que él fue, la enmarcó, o bueno, no la enmarcó, pero consiguió y la pegó con cinta allá en la casita de madera donde vivía. Al siguiente día, o en el transcurso de esa semana, no me acuerdo cómo se llamaba él, yo le digo al más grande, que se llamaba Jesús, le digo: Jorge Jesús, se metieron los novillos. Pues como sabía que era el más grande, yo le dije: vaya y sáquenlo, listo, pero tenga cuidado. Pues cuando yo no me di cuenta, él creyó que yo le estaba pidiendo a él también el favor, y él se fue a sacar el novillo, y un novillo por allá le dio un golpe, y lo volvió y no lo mató. Eso fue por haberle puesto ese 5, ¿sí? Pero a él el 5 le cambió. Claro, yo me acuerdo que a mí tampoco nunca me pusieron un 5, creo que ni cuando estuve en el bachillerato, ni cuando estuve en la universidad, ni cuando estudié en primaria. Entonces, para mí, el 5 significaba mucho, tanto que significaba, con otra historia que voy a enlazar, con mi hijo. Mi hijo llegó un día y me dijo, llegó triste, y yo le dije: venga, ¿qué pasó? Entonces no me contó, pero nada, me dijo que le pusieron 1. Le pusieron 1 en una tarea. Entonces yo le dije: Juan Pablo, vaya, tráigame el cuaderno, le soluciono ese problema. Y le pusieron un 5, ¿sí? Digo: papá, pero la profesora, le dije: pues mañana yo voy y hablo con la profesora. Sí, entonces yo fui al otro día, él estaba el primero en el colegio que y le dije a la profe: me da pena, usted le puso un 1 y resulta que yo decidí colocarle un 5, porque es que yo no quiero que mi hijo viva de la nota, yo quiero que él entienda que él a la escuela va a aprender. Tanto así que él siempre soñó con quedarle, alguna vez que lo pusieran de primera en el salón, y una vez 5 estudiantes sacaron la misma nota. Entonces yo le dije: vea, usted quedó de primera, lo que pasa es que el sistema tiene que escoger, y el sistema usted lo dejó de quintas, ¿sí? Porque todos los 5 sacaron la misma nota. Creo que finalmente el sistema, a uno como docente, creo lo más difícil cuando yo hice mi práctica era que cuando yo hice la práctica profesional, que la hice en la normal, mi mamá se sentaba al lado mío y me decía: mijo, póngale buena nota, porque, y me hacía ponerle, cuando yo iba a colocar las notas, me decía: usted lo va a dejar, no le va a poner eso, súbale la notica, no sea así. Entonces, la nota no dice lo que uno sabe realmente. Yo no soy bueno, porque así como estoy hablando, tampoco soy bueno para poner 4 o 5 y pregúntenle a los que están ahí atrás. Porque yo digo, usted puede tener un 5 o un 4 o 5.
pero haber hecho trampa, haberle pagado a alguien para que le haga la reseña, el ensayo y haberse sacado el 4 o 5. Usted puede haber sacado el 3 y saber más que ese que tiene 5, 4, 5. ¿Sí? O sea, la nota es muy subjetiva, lo que yo digo, puede que la niña sea bonita y a mí me parezca bonita y porque es bonita le ponga nota, o puede que el compañero aquí le guste cargarme los libros y porque es amigo mío yo decide ayudarle, o se ponga a llorar como el ruso porque no me presentó un trabajo y necesita que le suba ahorita la nota. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, ahorita por ejemplo hay muchos esos programas, proyectos que uno paga y le hacen el ensayo para graduarse de la maestría, de la especialización, paga 2 millones y le hacen hasta la tesis del doctorado, ¿sí? Pero hay una cosa, a mí yo le digo a los estudiantes, dígame la verdad, ¿usted pagó? Hoy por ejemplo anoche me llegó uno y no, sí, yo pagué, y se da cuenta que no lo ha leído porque sé que no lo ha leído, pero es que la cuestión no es esa, es yo le digo, usted estudió 9 semestres para pagarle a alguien para que le hiciera el trabajo. O a mí también me han dicho, profe, ¿cuánto me cobra y me lo hace? Y yo digo, pero ¿qué sentido tiene usted haber gastado 9 semestres, madrugar y venir a las 6 de la mañana, venirse en la moto, en ese aguacero, llegar a clase y que el profe le cierre la puerta porque llegó a las 6:20? ¿Sí? O sea, el sacrificio que uno hace por aprender, ¿sí? Para finalmente terminar pagándole a alguien. O sea, la nota es lo de menos, pero nosotros no vamos a cambiar, como mencionaba el profe que día en el evento ese también del viernes, que les pidió disculpas. Dijo, yo les pido disculpas porque aunque yo he escrito, hablo muy bonito de educación popular, la educación sigue igual y no ha cambiado, ¿sí? Entonces, la cuestión radica, y creo, es en los corazones que uno como profesor toca y logra cambiar. Posiblemente aquí hay 40 o 50 personas y yo les esté dando la clase, pero con un profesor que yo cambie voy a llegar a muchos corazones de muchos niños o de muchos adolescentes en algunas instituciones educativas, más que la nota, no siendo un profesor que cada vez que veo que un estudiante mío tiene un problema, le pongo un ladrillo más, sino que por el contrario, cuando veo que tiene una dificultad, yo le pongo una escalera para que logre saltar esa pared o esa dificultad que se encuentra. Como dice la Biblia, no se trata de ponerles piedras en el camino para que la gente se tropiece y se caiga, sino de quitárselas para que pueda caminar. Eso es. Juan David, me gustaría escuchar también. Bueno, mi posición frente a los estándares es dividida, yo creo, porque digamos que a nivel mundial, querámoslo, ¿no? Estamos evaluados, estamos en un lugar que no es propiamente muy bueno en la tabla mundial, pero también creo que estos estándares están determinados para competencias puramente técnicas, ¿cierto? De personas que puedan resolver instrucciones y recibir órdenes en un trabajo. Y eso para mí creo que no es el fin de la educación, no es el fin de lo que hagamos en Latinoamérica, por ejemplo. Creo que más allá de los estándares y de las competencias propuestas desde el eurocentrismo, debemos excavar nosotros mismos nuestras posibilidades frente a estándares distintos que evidentemente son importantes porque delimitan un poco el quehacer y también de cierta manera ponen ciertas metas frente al ejercicio educativo como tal. Pero creo que es un poco llevar esa neutralidad o tener en cuenta las dos visiones, porque en realidad hay un esfuerzo mundial por reseñar la educación o al menos saber cómo están los sistemas educativos, y son datos que nos pueden servir como profesores para mejorar nuestra práctica y nuestra sociedad como tal, también para ver qué progresos tenemos como sociedad. Evidentemente la forma de evaluación no me parece del todo, digamos, lógica o racional, porque por ejemplo evalúan competencias ciudadanas
y a través de preguntas del conocimiento de la Constitución, ¿cierto? Entonces las preguntas emanan ciertas situaciones en donde la persona que está resolviendo debe saber una ley para resolver cierto asunto, pero en el ejercicio de la cotidianidad se gritan, se dan órdenes, hay alguien que quiere mandar y al resto le toca obedecer, no hay una visión cívica de la ciudadanía, ¿no? O sea, no hay una visión de conciencia cívica en la ciudad. Y entonces ahí es donde no estoy de acuerdo con esos estándares, con ese tipo de evaluación. También una experiencia en el sentido de la evaluación, estaba trabajando en un colegio privado y llegó un estudiante que había estado en otro colegio y el rector de ese colegio era filósofo y parece que le daba clases a él y en una evaluación le saqué 4 o 5 y él dijo que quería que él se merecía el 5 porque él había estudiado con el profesor de filosofía y puso la queja en la coordinación y yo no le quise poner 5 esta vez, fui lo contrario del profesor y por ese motivo pues no seguí trabajando en el colegio porque pues, el estudiante había exigido que yo le cambiara la nota por un 5 pero pues yo no se la cambié y por ese motivo pues también digamos que perdí el trabajo ahí en ese colegio. Y en otra ocasión también con el tema de la evaluación estábamos en los finales del año y me dieron a una estudiante que había perdido ya sociales todo el año, que le hice una recuperación y la estudiante perdió la recuperación y al momento de la entrega de lo que sacó en la evaluación me dijeron, profe, pero es que va a perder el año por sociales. Entonces, o sea, había perdido otras materias, pero las otras las había recuperado, pero sociales pues perdió y por perder una materia perdía el año. Obviamente no perdió el año, pero son situaciones que pasan en nuestros colegios en la parte de evaluación. Y es como esa centralidad que hay de la evaluación, la evaluación como el instrumento de poder, como protagónico, y realmente yo pienso que la evaluación debe ser retroalimentativa, o sea, tiene que ser cualitativa, tiene que ser dialógica, tiene que ser mostrándoles los errores a los estudiantes para que aprendan realmente de esos errores y no simplemente un paso o no pasó, sino hay estas falencias y se deben mejorar con estas estrategias y buscar en conjunto con el estudiante esas estrategias que lo hagan mejorar como tal. Por eso creo que la evaluación debe ser más abierta, debe ser más contemplativa en los esfuerzos del estudiante. Por ejemplo, si a un estudiante le cuesta escribir o le cuesta leer o le cuesta de pronto interpretar gráficas, ¿cierto? Pues vamos a darle un poquito más de chance a ese estudiante sobre esa habilidad que no ha desarrollado muy bien y que en definitiva hoy día el docente debe ser un facilitador de ese aprendizaje, ¿no? Y no digamos un coartador o de pronto alguien que por obligación aprenda del estudiante, sino que sea un conjunto, una armonización entre el estudiante y el profesor. Pues como hemos escuchado a nuestros invitados, podemos decir que realmente durante el conversatorio hemos abordado temas, hemos escuchado sus perspectivas que han permitido pues reflexionar, ¿no? Reflexionar desde diferentes experiencias de cada uno, que también podemos, si lo podemos decir, como poder resaltar, o normalmente cuando uno dice colocar como en esa negrilla y poder usted colocar en evidencia que totalmente el hecho de hacer esta implementación en el contexto educativo, esa implementación es como tener también en cuenta como nosotros, como docentes en formación, como ya ustedes pues que ya hacen parte y hacen su formación ya profesional y también están enseñando a otros estudiantes, el poder tener en cuenta lo que ustedes nos decían, tener en cuenta la enseñanza y aprendizaje, ser ese papel en este espacio, en ese lugar, teniendo en cuenta esos contextos, ¿no? Las realidades que están inmersas, que están en los espacios, ya sea en un espacio rural, ya sea en un espacio en una universidad o en un colegio,
continuo. Entonces, me gusta este espacio, me gusta que podemos como dialogar y mencionar también que hemos explorado esa necesidad, ¿no? Mencionaban ustedes la importancia de pronto en un contexto donde hay una realidad, donde hay un niño con una situación que permite también hacer de ese currículo un currículo flexible, que permite que haya como ese intercambio de ideas y de conocimiento. Y claro que también nosotros podemos como hacer de ese área un área o un espacio que permite la provocación al aprendizaje e igualmente que pues estamos enseñando para la sociedad, pero también desde un punto crítico y reflexivo. Entonces, pues para finalizar queremos agradecerles de hacer parte de este conversatorio importante, creo yo, para todos, para los estudiantes de noveno semestre, para los estudiantes invitados del profesor Edgar, también de la profe Nini y Joana, agradecerles por hacer parte de este conversatorio que realmente enriquece la formación de docente, enriquece, yo creo que también, no sé, el día de mañana que estemos o esté yo en ese espacio, porque también no quisiera poder como también aprender, porque yo creo que también aprende de uno de los estudiantes. Entonces, pues sí, agradecer a cada uno, al profesor Edgar, al profesor, si me recuerda, perdón, y el profesor Juan David. Agradecerles por compartir desde su experiencia como docentes de información. Finalmente podemos decir que se enriqueció y que, como ustedes nos decían, vamos a seguir ahí leyendo para poder aprender qué es, decía el profesor, qué es, cómo y también esa identidad. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ustedes, muchas gracias por la invitación. So,